Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 6. Es un enorme gusto estar aquí con ustedes en un video más para poder trabajar todo lo que hemos visto acerca de lo que es el Estado laico y cómo después esto transita a lo que es el nacionalismo. Si bien el Estado laico llegó precisamente para poder crear las condiciones necesarias para la existencia de un Estado moderno, vamos a darnos cuenta que en el momento en que entra el sistema laico, viene que una idea de que ahora qué elementos identitarios nos van a unir como sociedad, pero a través de las instituciones cívicas, para que vean que la historia pues no solamente son fechas, sino que es un proceso que da paso a una cosa y después a otra, de forma en que pueda ser evolutivo y que pueda darnos razones de por qué existe la realidad que tenemos al día de hoy. El Estado laico, como lo vimos, surge bajo la necesidad de desligar o desvincular a la Iglesia del Estado para que el Estado, en su construcción más compleja, con una población más creciente, más demandante, pudiera a través de diferentes instituciones llevar a cabo lo que es la paz social y el orden del mismo. Ahora, ¿qué es lo que se necesita ahora? El nacionalismo. Ese fue el pináculo en el que el Estado dijo, esto es lo que se necesita para reafirmar el Estado laico y al mismo tiempo que exista una identificación con el Estado, que el ciudadano también luche por su patria, trabaje por la nación, haga una serie de acciones por amor a la patria. Y entonces surgen una serie de elementos dentro de los sistemas escolares para que exista una nueva identidad nacional, que ya no esté vinculada con lo religioso, sino que ahora con lo patriótico y lo cívico. De ahí que ya tenemos nuestra bandera, nuestro himno nacional, ya tenemos festejos cívicos, ya celebramos el Día de la Constitución, tenemos el Día de la Independencia, después celebramos lo que es o rememoramos lo que es la revolución, y ahí tenemos mucho de qué platicar porque leí atentamente el foro. Quiero que sepan que lo sigo leyendo mucho, mucho, todos sus trabajos, todo. Eso sí pueden estar con toda la seguridad. Y me llama mucho la atención que, por ejemplo, hablamos de Lázaro Cárdenas. Vamos a desmitificar. Además, veo que también los dejó sumamente intrigados la vida de Pigmenio González, pero esa parte la voy a dejar al último. Cuando se viene la revolución, la idea era quitar al dictador de Porfirio Díaz, que como lo hemos platicado no era un dictador, puesto que siempre respetó la Constitución y siempre convocó a elecciones y todas las ganó, menos la última, que fue lo que propició el movimiento de revolución encabezada por Madero. Al día de hoy, cada vez se justifica menos la revolución. Pero bueno, vamos a dar un salto en ese sentido y nos vamos a dar cuenta que antes, para poder hacerse del poder, era a punta de balazos y de asesinatos. Todo desde la independencia hasta el movimiento revolucionario de 1928, podemos decir que era a punta de balazos. Y además de que todos los que tomaban el poder eran caudillos. Viene la revolución, se dan los diferentes procesos de la lucha armada, después llega en 1917 la promulgación de la Constitución en Querétaro, encabezada por Venustiano Carranza y otros pensadores, y se establece la primera constitución moderna que pone los derechos del hombre como el principal eje rector de lo que debía de ser la constitución política, es decir, las garantías individuales se integraron a la constitución y es la constitución más moderna que ha existido, más bien que existió en aquellos tiempos, más progresista que incluso de la francesa, que la de los Estados Unidos, que todo, porque realmente fue revolucionaria al integrar estos valores, estas garantías individuales como la libertad, el derecho al trabajo, la dignidad del hombre, el voto y una serie de garantías que se integraron a la Constitución para que tomaran fuerza de ley. Después de que viene la Constitución, de cualquier forma el gobierno y el Estado seguía convulso. Había muchísimos problemas para la pacificación y llega al poder
alguien que se llamó Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles habría de pasar a la historia, entre otras muchas cosas, porque creó el sistema político que hasta el día de hoy impera. En 1928, cuando él estaba ya rindiendo su último informe de gobierno, dijo: ha terminado la era de los caudillos para dar paso a la era de las instituciones. A partir de este momento, por un decreto presidencial, se crea el Partido de la Revolución Mexicana, lo que en un futuro será el PRI. A partir de este momento se crea el reglamento indispensable para que se pueda llevar a cabo la vida política sin necesidad de las armas. Entonces, este sistema es el partidista, y el partido, para que existiera, tenía que estar reglamentado, porque antes del Partido de la Revolución Mexicana sí existían partidos, pero no había reglas del juego. Por ejemplo, el Partido Católico Nacional, que es de 1917, estaba compuesto por 5 personas. Un partido político en la actualidad requiere tener un mínimo de militantes, tiene que tener determinada economía, tiene que tener una misión, visión y valores, tiene que tener representatividad a lo largo y ancho de la República, por eso es tan difícil la creación de un partido político. Y por eso Plutarco Elías Calles aseguró así la permanencia del PRI a lo largo de 70 años. ¿Por qué? Porque el partido de oposición le costaba mucho trabajo conformarse, y si se conformaba duraba poco y se deshacía. El primer partido de oposición que empezó a tener el PRI fue el PAN, pero esto es a razón de que la educación jugó un papel crucial en la nueva sociedad mexicana, en la que ya no nada más están los obreros, ya no nada más están los campesinos, surge un tercer sujeto, un tercer actor social, la clase media. Una clase media que ya es leída, que ya estudió, que ya es ingeniero, médico, ya el clase mediero empieza a existir y empieza a tener una visión distinta y un deseo de progreso distinto, industrialización, que exista un mercado, una serie de cosas, y ya no está limitado únicamente al campesinado o a la vida obrera. Y es así como surge la clase media, y en 1939 surge el Partido de Acción Nacional. Pero esa es una gran historia. Entonces, el Estado laico propició que también existiera esta clase media. Y el nacionalismo efectivamente se llevó de una forma muy exacerbada. Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Cárdenas, todos ellos con una ideología de izquierda, el propio Vasconcelos, Antonio Caso, todos estos pensadores, menos los caudillos, o sea, Plutarco y ellos, como siempre lo dijo como siempre lo dijo nuestro secretario de Educación, José Vasconcelos, o sea, el problema era su infinita ignorancia, pero dentro de este ambiente social existía también ya gente pensante, gente con estudios y gente que podía apuntalarse en la política para darle una nueva visión, pero se necesitaba el nacionalismo. Pero el nacionalismo se llevó a extremos muy grandes. Incluso la derecha no podía manifestarse porque todo era con base a la revolución. Y todo era gracias a la revolución. Y empezó la expulsión de la economía extranjera porque pues la revolución, uno de sus cánones era eliminar a los extranjeros. Al día de hoy sigue la izquierda pensando así. Y así fue como se crea todo un ambiente nacional anticlerical, y en el que incluso Plutarco Elías Calles llegó a decir de forma violenta en Guadalajara que el pensamiento de los niños estaba en manos del Estado, en el que los padres tenían que someterse a la currícula del Estado, a lo que el Estado deseaba imprimir en sus ciudadanos y la vía por la que ellos debían de conducirse para el desempeño y desarrollo de la creciente y modernizante nación. Ahora, para no irme muy de largo, vamos a hablar de Cárdenas. Miren, a Cárdenas luego lo ponen en un pináculo. Pero Lázaro Cárdenas sí efectivamente creó un movimiento de reparto agrario importantísimo. Más de 20 millones de hectáreas fueron repartidas. Ha sido el reparto agrario más importante que la nación ha tenido.
Sin embargo, Karen, déjame decirte, y lamento decepcionarte, que Cárdenas lo único que hizo fue el reparto, pero no dio los recursos. Es como si yo a ti te dijera, mira, Karen, este terreno es tuyo para que finques tu casa, pero no tienes acceso al crédito para poder poner los ladrillos, no tienes herramientas para eso, no hay albañiles, te estoy dando el puro terreno. Y eso también lo hace inoperante. Y fue lo que le pasó a Lázaro Cárdenas. Hizo el mayor reparto, pero también sumió en la pobreza, porque resulta que al hacer el reparto es porque despojó al cacicazgo, a los hacendados, dejó de ser productiva la tierra, y entonces Cárdenas, en un acto desesperado, crea los ejidos, el famoso ejidatario. Pero el ejidatario seguía sin tener los recursos porque el Estado no tenía la capacidad económica para proveerlo de grano, para poder poner la red de agua, porque muchos campesinos se quejaron diciendo, es que nosotros no somos de temporal, nuestro producto requiere riego. Y hubo una enorme pugna en ese sentido, y Lázaro Cárdenas, la mejor idea que se le pudo hacer es que ya sé, vamos a corporativizar al campesino, imagínense, que ahora el campesino está sujeto a un líder político. Y entonces se crea, en el caso de los obreros, la CTM, en el caso de los campesinos, la CROM, la Confederación Regional de Obreros, la CROM y la CROC, la Confederación Regional de Obreros Campesinos. Y entonces ahora el campesino está sujeto a lo que el líder político quiera, porque es el único que tiene autoridad representativa frente al Estado. Vamos a ver que el México posrevolucionario va a crear individuos bien interesantes, entre esos el famosísimo Lombardo Toledano. Lombardo Toledano es el creador de la CTM, un hombre de izquierda rojo, verdaderamente violento, que se enfrentaba a todos los de la derecha y que en algún momento Lombardo Toledano convence a Lázaro Cárdenas de la importancia que es llevar la educación socialista a todas las escuelas, y entonces, convencido Lázaro Cárdenas, le dice a Lombardo Toledano, vete a la UNAM, porque la UNAM adquiere el nombre de Universidad Nacional Autónoma de México en 1927 porque logra su autonomía. Y entonces va Lombardo Toledano y le dice a Antonio Caso, que en ese momento era el rector, que imprimiera dentro de la currícula universitaria el sistema socialista. Y Antonio Caso se opone y le dice, por supuesto que no, porque entonces nuestra autonomía quedaría socavada porque ahora estamos sujetos a la dinámica educativa del Estado. La Universidad Nacional Autónoma de México por algo es autónoma, no nada más en cuanto a su presupuesto, sino que los académicos podemos tomar decisiones sobre el diseño de las licenciaturas. No hubiera dicho eso. Salió tan enfadado Lombardo Toledano. Le dijo a Lázaro Cárdenas, ¿y saben qué hizo Lázaro Cárdenas? Ah, sí, quieren autonomía, pues los voy a castigar, les voy a recortar el presupuesto. Y entonces, con el recorte del presupuesto que dejó languideciendo a la UNAM por muchos años, prácticamente el sexenio hasta que llegó Ávila Camacho a mitigar un poco ese ahorcamiento, con ese presupuesto que le quita la UNAM, funda el Instituto Politécnico Nacional, que por ejemplo por eso es vino, no es rojo, pero sí es vino, de que está tratando de decir que es una idea socialista, y lo pone en contrapeso para luchar contra una universidad que se manifiesta de derecha. Al día de hoy, la UNAM se sigue pensando que es de derecha. Incluso hay discursos de nuestro actual presidente de la derechización de la UNAM, cuando la UNAM siempre ha perseguido y luchado por mantener su autonomía. Se crea el Instituto Politécnico Nacional con la única idea de que esto es para el pueblo. Esa palabra de pueblo, que ya me tiene cansado, pero bueno, dicen pueblo para, no sé, a veces se oye muy bonito, pero resulta que es diferente si ustedes comprenden el trasfondo de cuando nos dicen pueblo. Pero bueno, el caso es que se crea el Instituto Politécnico Nacional con la idea de que sea un instituto para el pueblo, de generar la mano técnica, precisamente, ¿para qué? Para hacer el contrapeso de la UNAM. Entonces,
Lázaro Cárdenas, así que dices que qué buena onda, pues no. También por él surge el famoso dedazo. Porque una vez que primero Lázaro Cárdenas prolonga el periodo presidencial. Era de 4 años y lo establece a 6. Ya ahí se ve como que una idea socialista. Ahora, ni Lázaro Cárdenas sabía bien lo que era el socialismo. Pero bueno, por eso hubo muchos problemas cuando en el artículo 3º constitucional se le puso que la educación sería laica y socialista. Y entonces ahí hubo un enorme problema porque no se sabía si era un socialismo a la Unión Soviética, si era un socialismo construido a la manera mexicana, si era un socialismo llevado en su concepto más importante de Hegel o de Marx. O sea, nunca se dijo. Ustedes buscan la constitución de esa época y no te dice cuál es la dinámica de ese socialismo. Y por eso al final se tuvo que retirar porque no se entendía bajo qué línea se venía el socialismo. El socialismo es que exista una sociedad con un objetivo común, con ideas comunes y con principios comunes. Y el socialismo tiene instituciones de carácter social, en el que nadie está arriba, no hay esto de que hospitales privados, no, no, no. Todos tenemos derecho a la misma dinámica social de la salud. Ese es el socialismo pensado, según dicen algunos, por Lázaro Cárdenas. Pero esto nunca se pudo materializar. Uno de los problemas graves que tiene el país al día de hoy es que no hay una política educativa a largo plazo. Por eso estamos siempre, y lo digo así de categórico, tan sumidos en el atraso educativo porque desafortunadamente no hay un proyecto grande, permanente, que pueda traspasar las fronteras de los gobiernos. Por ejemplo, en China hay un programa educativo a 100 años. Independientemente de quién esté, es un proyecto que no se puede eliminar y que siempre tendrá un presupuesto creciente de un 5% del PIB de China. Entonces, este fulanito, sutanito, perenganito, ese modelo educativo que se persigue, que es la alfabetización de toda la población, que todos tengan la educación básica garantizada, que existan programas de beca, que exista una serie de cosas que no se pueden mover, quitar, retirar o hacer lo que quieran. Lo único que se le permite a los gobiernos es mejorarlo. Si existen mejoras, si hay ideas nuevas que permitan llevar a cabo de forma más rápida ese proyecto educativo, pues qué mejor. Mientras no lo haya, es un proyecto que hasta que no se alcance, se quita. Y ese es uno de los enormes problemas que nosotros tenemos. Gobierno que llega, México que es distinto. Gobierno que llega es un México diferente. O sea, y en la educación es lo mismo. Otros que ponen el examen, otros que lo quitan, otros que ponen educación socialista, otros que ponen no sé qué cosa, otro que... Y entonces no existe un proyecto educativo a largo plazo. Por eso siempre tenemos problemas educativos. ¿Por qué? Porque el que quedó de poner escuelas ya no le dio tiempo y ya se quedó la obra negra. O porque el secretario de Educación lo cambiaron como 5 veces y pues ya la dinámica ya no tiene seguimiento y se estanca. Las becas pues no alcanzan. Ese es el problema que tenemos. Si existiera un proyecto educativo a largo plazo, pues otro gallo nos cantaría. Y dentro de estos secretarios estuvo nada más ni nada menos que el inmencionable Narciso Bassols. Narciso Bassols fue un secretario de Educación novato, pero novato en todos los sentidos, en el aspecto de que él no era una persona no era un maestro de carrera, no estaba tan involucrado en lo que significaba la educación, era socialista, porque también Plutarco lo era, y entró precisamente por simpatías con Plutarco y lo puso como secretario de Educación. Me parece que Narciso Bassols tenía alrededor de 35 o 36 años. Cuando llegó era joven. Y cuando dijo sobre la idea de poner la educación sexual, no, bueno, qué escándalo. Un escándalo, la gente pegaba de gritos, la iglesia estaba ofendida, se sentía agredida. Muchas de los
padres de familia que eran extremadamente católicos fueron a la Secretaría de Educación Pública, se manifestaron, cerraron, hubo panfletos, una serie de cosas. Se despertó una enorme violencia, porque aparte de la educación socialista, ahora nos van a decir cómo mis hijos deben de tener sexo. No, no, ¿cómo crees? Entonces Narciso Bassols hizo toda una lucha para poderse mantener en la Secretaría de Educación Pública y bajo los ideales de la revolución. Sin embargo, la clase media ya era grande y eso no lo tenían contemplado los gobiernos caudillistas. Ni Plutarco, ellos pensaban que seguía habiendo obreros y seguía habiendo campesinos. Cuando se dan cuenta que ya hay un empresario, que ya hay una clase media, que ya hay un contador público, que ya nada, y que viven en ciudades, ya nada que ver con esta mentalidad de campesina u obrera, eso no lo tenían contemplado y empieza una lucha contra la clase media. ¿No les suena como si se regresara un poco la historia? En fin, entonces, eso es muy importante. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis en todo esto porque tuvimos una aportación de un compañero que se llama Eustaquio, de una historia de terror. Eustaquio, efectivamente muchas veces esas cosas ocurren y tiene que ver con algo que se llama no tener la cabeza amueblada. Es muy metafórico, pero a lo que se refiere es que para el ocultismo y para otras doctrinas religiosas, el espíritu se aloja en este cuerpo terrenal y se le llama la casa. Entonces, cuando te dicen que tienes a la loca de la casa es porque tienes un desorden aquí en la cabeza, porque a lo mejor traes prisa, estás enfermo, estás preocupado y no estás pensando con juicio. Sin embargo, para poner la casa en orden, hay que amueblarla. Y eso lo da la educación. Primero, lo que le tienes que poner a tu cabeza es una puerta para que puedas abrirla y cerrarla, para que no entre lo que sea. Desafortunadamente, en esta historia tan terrible que nos cuentas es porque tuviste un amigo o un conocido que no tenía la cabeza amueblada y que a través de diferentes lecturas distorsionó completamente su realidad. Y eso es consecuencia de la falta de educación, de que no le enseñamos a la sociedad a que para que tenga una puerta es porque tiene discernimiento y puede distinguir de lo bueno y de lo malo. Cuando tú le pones muebles es porque a lo mejor ya le diste la primaria. Cuando le pones una mesa quiere decir que a lo mejor ya le diste la secundaria. Cuando le das una ventana quiere decir que le desarrollaste la inteligencia espiritual. Cuando le das, por ejemplo, le pones a esta casa un baño es porque también hay inteligencia emocional. Cuando amueblamos la casa, es como podemos decir que tenemos a un individuo capaz de centrarse y regresar a sí mismo para meditar y razonar el paso que va a dar. Y eso se llama conciencia. Bien, ahora, otra cosa. Lo cívico lo enseña el Estado, no la familia. Hay quienes dicen, por ahí leí, no escuché, por ahí leí que decían que la familia daba esos valores cívicos. Sí, ¿no? Pero el valor cívico lo adquirió tu papá cuando entró a la escuela. Porque si no, no hay, o sea, no olvidemos que el Estado utiliza la escuela como un vehículo de comunicación hacia la sociedad. Entonces, sí, si un niño entra a la escuela, le enseñan los valores cívicos, el lábaro patrio, la bandera, lo que significa su escudo, la historia de su país. Eso, cuando se hace adulto y tiene hijos, lo transmite también. Pero si lo vemos de fondo, es el Estado el que da los valores cívicos. Voy a cerrar con una historia que efectivamente nos quedamos en una parte y que haciendo investigación, en ese momento en el que es pateado del Congreso de Querétaro, Epigmenio González termina tan decepcionado que le acuña a Querétaro cuna de valientes, pero también cuna de traidores. Y decide salirse de Querétaro para no regresar nunca. Y se va a vivir a Jalisco.
en un estado completamente deplorable, pobre, porque Epigmenio González no pasa a la historia desafortunadamente porque él no viene de abolengo, no es un sacerdote, no es Allende, no es una gente diestra en la milicia o en la política que a partir de esa figura logran encumbrarse. No, Epigmenio no era así. Era un hombre sencillo y sin estudios, pero con un alto sentido de la independencia y de la necesidad de la protección del indio. Y lo digo indio porque en aquel entonces el estrato era así, ya que ahorita le digamos indígena o nativo, lo que es otra cosa, pero en ese momento era el indio. Y él se dio cuenta que la independencia, lejos de ayudar al indio, lo dejó en completo rezago y en el total abandono. Entonces se va a Jalisco, decide irse con los campesinos a seguir trabajando, la pasa muy mal, tiene problemas de salud, porque cuando regresó a México regresó hasta con cojera, con un enfermo, porque pues en las Islas Filipinas los tenían en un estado verdaderamente deplorable, regresó con muchísimos trabajos, incluso tuvo que pedir limosna para poder subirse al barco y llegar a México, llegar a Querétaro, ver el Congreso y después de la patada que le dieron irse a Jalisco y en una de esas, por lástima, un señor le permite ser velador de una casa como de correos. Entonces él está sentado viviendo en un México independiente y llega un periodista y le pregunta por saludarlo, ¿y usted quién es? Me llamo Epigmenio. Usted no es de aquí, ¿verdad? No, soy de Querétaro. ¿Y qué hace aquí? Y entonces Epigmenio le empieza a contar a este periodista todo el ministerio. Pasan los años y en una calle de una colonia popular, que es la calle de los Pericos, los vecinos dan aviso a las autoridades y entran por una puerta desvencijada, sin ventana, a una casa de un hombre que había muerto completamente pobre. Lo único que había en la mesa era un jarrito de barro y un plato de barro donde comía exiguamente sus frijoles, a oscuras. Ya llevaba varios días muerto. Lo sacaron del catre y lo depositaron en una caja de madera totalmente fea, que cuando levantan en la caja se, se abren los clavos y dejan al descubierto los pies sucios en unos guaraches y se asoma una cabellera larga. En ese camino lo sacan de la calle de los Pericos para llevarlo a su última morada, donde no hay serpentinas, no hay nadie que diga una ponencia de nuestro prócer de la patria, ni mucho menos un ejército esperándolo con las balas de salva para rendirle honores. Cae una lluvia torrencial y cuando llegan al panteón, prácticamente la fosa está toda llena de agua y con todo y eso meten a nuestro Epigmenio González. Lo depositan con la caja completamente desvencijada así como está, llenándose de agua. Lo llenan de tierra y en vez de que exista una lápida de mármol de Carrara con letras en oro, lo único que lo dejan es una cruz de madera amarrada. Y es así como termina la historia de Epigmenio González, una persona que no tenía abolengo, una persona que lo único que quería es que existiera un Congreso dividido en tres poderes. De él viene la idea que recoge Morelos en la Constitución de Apatzingán. Por él estaba la idea de la protección del indígena, porque era el más desprotegido de toda la casta criolla y española, que al día de hoy el indio o el indígena sigue siendo visto como un atraso. Y Epigmenio González queda así en su última morada y nunca más se vuelve a mencionar hasta que este periodista publica. Ahí debo de tener la fuente, de Epigmenio González. Y entonces el estado de Querétaro va a buscarlo a ese panteón civil abandonado y ahí encuentran la tumba
de Epigmenio González. Exhuman los restos para que esté en el panteón de los queretanos ilustres. Yo creo que Epigmenio González le sigue yendo muy mal, porque si a un lugar donde no quería regresar era Querétaro, y ahora ya lo tenemos ahí descansando en Querétaro. Y con esto termino el video. ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Y viva Epigmenio González!